Después de haber tenido aquella aventura, una aventura tan emocionante que parecía haber sido escrita por el más fantasioso escritor, Delfino se puso a escribir su siguiente historia sin recordar nada de esa aventura. Lo había olvidado por el brebaje que le dio Elfina para que regresara a su mundo. Era algo sumamente extraño, porque inconscientemente escribía exactamente lo que había vivido en el mundo elfiano. La mano de Delfino simplemente era movida por su bolígrafo, él solo lo sostenía con sus dedos. Al ir leyendo lo que escribía, pequeños fragmentos de recuerdos llegaban a su mente de aquel increíble y hermoso mundo. Pero no era mucho lo que recordaba, su mente estaba bloqueada por la pócima que había bebido. Trataba de recordar más, pero al hacerlo, su cabeza sufría horribles dolores y le causaba mucho sueño. Así continuó Delfino con su vida cotidiana. Trabajaba como escritor para una editora de revistas cómicas y sus historias gustaban mucho. La gente jamás imaginarían, incluso ni él mismo, que precisamente la que estaban por leer era real y que él mismo la había vivido. Pero mucho menos que era el protagonista de ella. ¿Quién iba a creer que existiese un mundo mágico así? No obstante, desde que le sucedió eso, tenía sueños raros. Soñaba que iba cayendo a un precipicio en medio de un remolino y que pequeños hombrecitos lo arrastraban hacia él, pero que después era rescatado por una hermosa princesa elfa. No sabía ni entendía por qué tenía ese mismo sueño tan recurrente. Sin embargo, pronto lo iba a saber. Los sueños eran porque algo malo estaba sucediendo en la comunidad elfiana. Luego, ya no solo fueron las pesadillas, porque también empezó a escuchar ruidos en las noches y a todas horas del día. Hasta le parecía ver pequeñas criaturas en su casa que salían corriendo y se perdían al llegar a un grueso tronco de un árbol que estaba en su patio. Un día, en cierta noche, al estar dormido lo despertaron unos ruidos. Se incorporó para prender la luz y cuando lo hizo, vio a un extraño hombrecillo parado frente de él. Este le decía algo que no entendía, mostrándole un raro collar. Aquel elfo, al ver que no lo entendía, brincó a la cama y se posó sobre él. Luego le puso el collar, tomó su dedo con su pequeña manita y se lo llevó al patio. Al llegar, el dije empezó a brillar y se abrió un hoyo en medio del grueso tronco, y el duende le indicó que lo siguiera. Al entrar en aquel portal, se cerró quedando en medio de un paisaje maravilloso. Delfino sentía que ya había vivido eso. Entonces el ser, de entre sus ropas coloridas, sacó un frasco y se lo dio. Como no le entendía, posó su mano en la boca, señalándole que se tomara su contenido. Con desconfianza lo hizo y empezó a sentirse extraño. Veía el elfo borroso, parecía como si se fuese a desmayar. Pero 5 minutos después se recuperó. Luego, el hombrecito le dijo que debían apurarse, ya que aún no estaban seguros. Ese lugar era peligroso. Podrían andar esbirros de la bruja y que su reinado lo estaba esperando para ponerlo al tanto de lo acontecido. Delfino solamente lo escuchaba porque no sabía a qué se refería, puesto que no recordaba nada. Apuraron su paso, no sin tomar las debidas precauciones de ocultarse entre los arbustos. De repente, una andanada de pequeñas flechas pasaron muy cerca de ellos. Habían sido descubiertos por los aliados de la bruja. El pequeño duende le dijo que se ocultara entre los árboles. Luego corrieron. La entrada ya no estaba lejos de ellos. Cuando llegaron a otro gran árbol, el duende abrió otro portal levantando su mano y se dispusieron a entrar. Al tratar de hacerlo, una flecha se clavó en el cuerpo de Delfino cuando ya se estaba cerrando el portal. Eran pequeñas, pero estaban envenenadas. Al cruzarlo, la princesa elfiana ya los estaba esperando, y cuando vio la flecha clavada en Delfino se preocupó, ya que su punta contenía un veneno mortal
preparado por la bruja. Solo existía una extraña planta de la cual podía usarse como antídoto para evitar que muriera. Elfiana ordenó a una parte de su ejército que buscaran esa planta. De ello dependía salvarle la vida al elegido. Solo contaban con unas horas antes de que el efecto del veneno fuera irreversible. Afortunadamente la encontraron. El hechicero de la reina preparó el antídoto. Se lo dieron y unas horas después Delfino despertó. La princesa le preguntó que cómo se sentía. Él contestó que mucho mejor y le dijo que en dónde estaba. Sin contestarle, ella con solo tocarle su cabeza empezó a recordar todo lo que había vivido meses atrás con ellos. Elfiana le contó que desde antes que llegara él tenía un pretendiente. Le había dado cierto rango y quería casarse con ella. Pero como no lo aceptó, este se alió a la bruja y la dejó escapar. Entonces recuperó sus poderes y a él lo convirtió en una bestia descomunal. Pero que no solo eso, porque también se había llevado a su padre y ahora amenazaba con matarlo si no le entregaba el reino. Sabía que de no hacerlo, cumpliría su palabra, ya que era una mujer mala. Crispó los puños con rabia y dijo: «¡Maldita! ¿Cómo no la maté cuando pude hacerlo?». Delfino, de ser un hombre tímido, ahora era temerario. El collar también le había dado esa virtud. Se sentía parte de ellos. Era como si en alguna vida pasada fuese alguien en ese reino. Entonces recordó que el padre de la princesa le dijo que hacía mucho tiempo había sido el Salvador. Le dijo que se tranquilizara. Para salvar a su padre tenían que forjar un plan y para eso debía estar lúcida, con su mente clara. Delfino tenía razón, con lamentarse no remediaba nada. Lo que necesitaban era acción y empezaron a trazar su plan. Él le dijo que no conocía los terrenos, así que se convertiría en dragón y se la llevaría volando para que le indicara el camino a seguir hasta estar lo más cerca del reino de la bruja. Después lo harían por tierra para no ser detectados. Los que pudieran volar de su ejército se irían con ellos, los demás lo harían por tierra. Se alistaron. Ella le dio a beber un líquido. Era una pócima para que no le hiciera efecto el veneno que le ponían a sus lanzas. Igual lo hizo con sus guerreros. Luego envió a su ejército por tierra. Eso los despistaría mientras ellos llegaban de sorpresa por aire. Así lo hicieron. Cuando su ejército y el de la bruja estaban luchando en tierra, ellos arribaron volando por la parte trasera de su castillo. En esa área había cavernas donde fuera la guarida del dragón que Delfino derrotó la otra ocasión. Debían tener cuidado, porque lo más seguro era que ahora sería de su pretendiente, el que ya era un monstruo. Y no se equivocaba, porque de repente escucharon un descomunal gruñido venido de adentro de una cueva. Luego unos fuertes pasos que hacían temblar la tierra, lo que quería decir que era descomunal. Sin embargo, debían continuar. Era el único camino por el que podían entrar y para eso debían vencerlo. La caverna era tan enorme que fácilmente se podía desplazar volando. Entraron. La princesa iba montada en su lomo. De pronto una enorme roca fue lanzada sobre ellos. El dragón apenas sí pudo esquivarla. Delfino bajó para dejar a Elfiana en tierra firme. Así tendría más libertad para moverse y luchar contra aquel monstruo. Apenas si la dejó, otra roca pasó rozando su cabeza del dragón y este le contestó con una bocanada de fuego, haciendo rugir de dolor al troll, quien descargó un colosal golpe con su puño. Pero la princesa, con un disparo de magia, logró desviar el golpe. Aquel golpe era tan poderoso que al pegar en las rocas derribó un gran muro de ellas. El dragón volvió al ataque. Necesitaba todo el poder del dije para poder derribarlo a un acantilado que estaba al borde de la cueva. De pronto apareció la bruja
y sin más le lanzó un hechizo a Elfiana, pero ella con su cetro mágico lo contuvo. También era poderosa y no sería fácil vencerla. La malvada bruja gritaba que la mataría y luego lo haría con su padre para quedarse con su reino. Así estuvieron peleando durante un tiempo con hechizos, golpes y llamaradas de fuego. El troll, con cada golpe que le enviaba al dragón, derrumbaba piedras, quedando peligrosamente al borde del acantilado. Pero estaba tan enfurecido que no lo notaba. Al enviar otro golpe, hizo que una roca casi aplastara a su ama, quien con un rápido movimiento saltó, evitando ser aplastada. Pero eso la hizo descuidarse, y Elfiana aprovechó su descuido y con su magia logró acertar con un rayo mortal en el pecho, desmadejándose sin vida. Al ver eso, el troll tomó a Elfiana con su enorme mano, deslizándola hacia su boca para tragársela. No obstante, el dragón lo arremetió volando, propinándole un golpe en el estómago que lo derribó justo en el momento cuando lanzaba a la princesa a su boca, y este cayó directamente al acantilado. Ya cuando iba cayendo, le lanzó una llamarada de fuego para rematarlo. Luego se dejó ir en picada porque también Elfiana iba al desfiladero y la atrapó con una de sus garras. Una vez a salvo, buscaron a su padre en las cavernas hasta que lo encontraron en una celda. Después fueron a donde su ejército luchaba contra el enemigo. Elfiana desde el aire les gritó que la bruja y el troll estaban muertos. Estos, al ver al dragón, se rindieron y entregaron sus armas. La batalla había sido difícil, pero salieron vencedores. Elfiana besó a Delfino, estaba enamorada de él, por eso no se había casado con el otro, así como también Delfino de ella. Entonces se quedó con ellos como su príncipe para reinarlo juntos. Así estaba escrito en una de sus historias.